Sean todos muy bienvenidos a 15 Minutos de Radio. Saben que nos pueden seguir en nuestra página 15minutosderadio.com. El tema que tratamos hoy, la arqueología. Por eso nos encontramos acá en el sillón rojo con un especialista, Luis Tisera, arqueólogo que trabaja en arte rupestre y demás. Puntualmente para darle pie y para que las personas que nos siguen y demás entiendan. ¿Cuál es el trabajo puntual de un arqueólogo y demás en tu materia? Bueno, es una pregunta interesante porque muchas veces cuando yo charlo con algunas personas y surge el tema laboral a que se dedica uno, y les comento que soy arqueólogo, muchas veces me responden o tratan de interactuar a través de la arqueología con temáticas como, por ejemplo, me hablan de dinosaurios, encontré dinosaurios, o por ahí me hablan de las piedras, que en realidad sabemos que toda disciplina o ciencia se define por el objeto de estudio, ¿no? ¿Cuál es el objeto de estudio de la arqueología en este caso? Y esto también es interesante definirlo, porque mucha gente piensa que el arqueólogo estudia las cosas antiguas, objetos antiguos, punta de flecha, arquitectura, construcciones, y en realidad lo que estudia el arqueólogo es los modos de vida de las sociedades pretéritas o pasadas. ¿Qué utiliza para aprender sobre esas antiguas sociedades? Los restos materiales que quedaron de esos modos de vida. Claro, se basa en eso para poder entender o comprender o hacer un análisis de cómo vivían, qué hacían y por qué hacían lo que hacían. En el vivir cotidiano uno genera utiliza una cantidad de herramientas y genera un montón de basura y de desechos que van quedando y deja una impronta, una huella en el mundo, que puede ser desde una casa, que es una arquitectura, hasta algo que descarta, que lo usó y se rompió y no sirve más. Bueno, todos esos elementos tienen que ver con la cultura material de una sociedad. Entonces, el arqueólogo, a través de la cultura material, logra encontrar la persona que está detrás del artefacto, ¿no? Es la persona que está detrás de los objetos, que ya no está más. El objeto quedó como tal, pero las personas y las sociedades ya no están más. ¿Y cuánto tiempo de estudio lleva desde la materia que uno encuentra o el descubrimiento que hace de lo material hasta comprender o analizar y entender cómo vivía esa sociedad? Imagino que el post es mucho más trabajo que el solo descubrimiento, ¿no? A veces puede llevar años, a una vida entera. Primero partamos que los elementos que encontramos es siempre un porcentaje muy pequeño de esa cultura material. Es decir, es lo que sobrevivió al paso del tiempo. Muchos elementos, por ejemplo, que son biodegradables, desaparecieron. O sea, cueros, pieles, por ejemplo en Córdoba. Nosotros tenemos acá en Córdoba, el área de sierras centrales, unos suelos que son muy ácidos, por lo tanto las materias orgánicas no se conservan. Los textiles no existen. Entonces nosotros podemos encontrar, si encontramos una punta de flecha, que es de piedra, que es algo líquido que se ha conservado a través del tiempo, falta lo que se llama el astil, que es la parte de madera que está detrás de la flecha, las plumas que llevaba. Hay un intermediario que es una cañita que se pondría entre la punta y el astil. Si yo encuentro un hacha no voy a encontrar el mango ni los tientos que sostenían ese mango a una piedra que es el hacha, digamos, el artefacto en sí mismo. Entonces nosotros trabajamos con parcialidades, tenemos que armar un rompecabezas donde nos faltan la mitad más uno de las piezas. Es una tarea difícil, ¿no? Y siempre trabajás con un grupo de personas. Exactamente, y eso es un tema importante. En los últimos años, hace 70 años atrás o 60, un arqueólogo era como multidisciplinario dentro de la propia disciplina. ¿Qué quiere decir? Que un arqueólogo, por ejemplo, podía estudiar la cerámica, los líticos, los textiles, entendía algo de cuestiones de huesos humanos, de huesos de animales. Hoy en día se ha especializado tanto, toda la ciencia pasa lo mismo, creo que en otras también, ¿no? Que hay como subdisciplina dentro de la arqueología y hay especialistas para cada materialidad o temática. Entonces hay gente que estudia específicamente lítico, gente que estudia específicamente cerámica, que estudia específicamente lo que es, por ejemplo, lo forense, la antropología biológica, los restos humanos, y dentro de eso está el arte rupestre, que es un poco, como habías mencionado antes, la subespecialidad en la cual me estoy abocando. Si bien hago un poquito de todo, porque a mí me gusta todo, pero es donde yo he puesto la mayor cantidad de tiempo, energía o preparación, digamos. Y en el tiempo que venís trabajando, imagino que también ahora con los avances tecnológicos, porque veo en informes y demás, hace 40.000 años que se encontró. ¿Cómo se especifica el tiempo? O sea, ¿se utilizará mucho lo tecnológico o también se trata de mantener un margen de tiempo por el análisis anterior de que esa tribu, esa comunidad vivió tanto, entonces debe ser de esa época? ¿Se puede especificar tranquilamente el año? Sí, con bastante certeza. Esa es una de las variables fundamentales de la arqueología. Como toda ciencia social, tiene dos variables fundamentales, el espacio y el tiempo. Cuando yo hablo de una sociedad, primero la tengo que ubicar en un espacio, en un territorio,
Es decir, a ver, esta es una tribu antigua que vivía ¿dónde? Vivía en el llano, en una montaña, bueno. Y lo segundo es, ¿en qué momento fue eso? La historia es muy larga, sabemos que el Homo sapiens tiene 200.000 años. ¿En qué momento de esa larga historia vivió esa sociedad, ¿no? Y hay análisis físico-químicos, el más común o conocido, el llamado carbono 14, que permite estimar con una precisión de a veces más o menos 70, 50 años, que cuando hablamos de 5.000 años, hablamos es un de 70 años más, bastante bajo. Exacto, es bastante preciso. Hay otros análisis, termoluminiscencia, hay análisis de Strauss, hay diversos análisis químicos que permiten establecer la antigüedad de un objeto, y también hoy en día hay análisis que son genéticos, hay análisis que permiten a través de estudios de los huesos saber de qué se alimentaba una persona. Con eso yo puedo saber si era un cazador-recolector o era un agricultor. Eso deja distintas marcas o trazas en los huesos, entonces ya me está dando un indicio de la forma de vida de esa persona. O sea, claro. Puedo ser un cazador nómade que un sedentario, ¿no? Claro, justamente con eso, de nómade y sedentario. ¿Se puede hacer un seguimiento de la tribu de si era nómade, ir yendo en los espacios donde se movía, o dándose cuenta si una punta de flecha cazaba acá, pero el río más cercano estaba por allá? Entonces, en el espacio ese, en el medio, se encuentran muchas cosas, o más generalmente cuando nos quedamos o cuando se quedan ustedes, los especialistas, con algo, se quedan en el espacio, descubren o salen un poquito más a descubrir el área, a ver si había algo más que denote más la tribu, ¿no? Claro. Algo así. Hoy en día, es decir, hay una cosa que se llama arqueología de sitio, que es estudiar un sitio específico. Ahí va. En un área muy, muy circunscripta y muy parcial. Y otra cosa es la arqueología areal o regional, ¿no? Los estudios más importantes siempre son de carácter regional. Si sabemos que así como la gente hoy se mueve, camina y se vincula con otros territorios, antes hacían exactamente lo mismo. Por ejemplo, los cazadores recolectores por ahí eran personas que tenían un radio de acción mucho más amplio que los agricultores. Estamos hablando Sierras Centrales, Córdoba, para ir a nuestro actual territorio, hace 8.000 años, las sociedades denominadas Sayampitín, ¿no? Nosotros hemos hallado que dentro de su registro material aparecen ciertos líticos, ciertos sílices para construir las puntas de flecha, que en el lugar donde excavamos vienen de 500 kilómetros de lejos, ¿no? Entonces decimos, pucha, esto llegó de 500 kilómetros, es el rango de movilidad que tenían estas personas, ¿no? También en los momentos más tardíos, cuando hay agricultura y poblado, en Córdoba es frecuente a veces, no tan frecuente, pero ha habido hallazgos, por ejemplo, de cerámicas o elementos que son exóticos para Córdoba, que vienen del Paraná o que vienen del noroeste argentino, ¿no? Entonces voy a decir, de acá al Paraná hay 400 kilómetros, al noroeste a veces hablamos de elementos que tienen 700 kilómetros de distancia. Entonces estamos hablando que la gente siempre se ha movido, siempre ha viajado, y uno rastreando la cultura material puede más o menos ver esos vectores de movimiento. Cómo circulan los materiales y a veces dónde va la gente, porque la gente se mueve y con la gente se mueven objetos. La gente traslada objetos y los lleva de un territorio al otro. Entonces se puede más o menos armar un mapa, digamos así. Y yendo más a lo personal, Luis, porque es interesante tu especialidad y demás, ¿qué fue lo que te movió a estudiar arqueología? Porque es alguna especialidad, ¿no?, bastante puntual e interesante, y hablará mucho de tu personalidad para buscar eso. ¿Qué te mueve ser arqueólogo y hablar con esa pasión y esa delicadeza a esa materia? ¿Tenés algo puntual que te movió en tu vida? Sí. Hay dos cosas. Una cosa es lo que sembró el germen y otra cosa es lo que me activó a estudiar arqueología. El germen se me sembró cuando era muy chiquito, 10 o 12 años. Cuando tenía 10 o 12 años yo empecé a leer, a los 12 empecé a leer asiduamente. A los 10 leía cositas de enciclopedias, de arqueología que me compraba mi abuela. Pero yo a los 12 empecé a leer libros. Y una serie de libros que yo leía eran unos libros que pertenecían a un autor suizo que se llamaba Erich von Däniken, que, bueno, hoy en día un delirio para mí, que el tipo hablaba de la presencia de extraterrestres en el pasado, ¿no? Entonces escribió una serie de libros, el oro de los dioses, la respuesta de los dioses. Yo a los 12, hasta los 13, 14 años leí esos libros. Y él planteaba que había una civilización de extraterrestres que habían visitado la Tierra y nos habían enseñado las artes y la ciencia a los seres humanos y que habían quedado evidencias de eso. Yo me acuerdo que era chico y me iba con mi abuelo a Sal Si Puede y me perdía en los bosquecitos y en los ríos buscando alguna evidencia de una civilización alienígena del pasado, ¿no? Eso yo lo considero la etapa infantil de la arqueología, ¿no?, que me sirve el germen, ¿no? Obviamente ya no creo más en eso, ¿no? Ya caíste en la realidad, claro, un poco. Y la academia y la universidad te desconstruye.
Pero lo que me termina decidiendo es, no hace mucho, yo me recibí hace 7 años de arqueólogo, estudié de viejo, de grande, pero estoy hablando que hace unos 12 o 13 años atrás con un amigo fui a Mayo Sumá, aquí cerca hay un sitio arqueológico que le llaman el Cementerio de los Indios, y un amigo me llevó a ver un lugar que dice que aparecían cosas de indios, como se decía. No me gusta usar la palabra indio, pero bueno, me parece media colonialista. Sí, bueno, totalmente. entonces me acuerdo que yo en ese momento encontré, fuimos a un sitio que estaba guaqueado, que estaba cavado por buscadores de tesoros, gente que busca cuestiones arqueológicas, y encontré un hueso tallado bellísimo que tenía una chacana tipo inca, ¿no? Y otros diseños, muy bellos. Era una especie de adorno para la ropa o algo de eso, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando lo vi, me puse en la posición de la persona que había diseñado eso, porque era un trabajo realmente artístico, casi, no digo orfebre porque no es metal, pero era de un artesano de alto nivel. Se tomaba ¿no? mucho trabajo antes, claro. ¿no? Para las cosas, tiempo. Y en ese momento pensé que la persona que había hecho eso no estaba más, no solo no estaba más, sino que la sociedad a la que pertenecía esa persona había sido aniquilada, destruida. Nosotros no tenemos ni siquiera registros escritos sobre qué hacían nuestros antepasados en Córdoba, excepto alguna cita de algún conquistador, ¿no? Entonces, esa terrible injusticia de decir un pueblo silenciado, desaparecido, en un momento hizo una conexión con algo que tiene que ver con mi biografía. Yo soy hijo de desaparecido, ¿no? Entonces, el concepto de desaparecido ahí, entre ese elemento en manos de una sociedad desaparecida y un padre desaparecido, bueno, yo me la voy a llorar en ese momento, ¿no? Fue una conexión muy fuerte. Hice una promesa y dije, yo voy a estudiar esto, pero no por una cuestión de la curiosidad masturbatoria de estudiar, porque me gusta, o por placer, sino es una forma de rendir la justicia, es decir, gente de una sociedad desconocida que sea conocida, volverlos a traer a la luz. La única forma que conozco de traerlo a la luz es a través de la producción de conocimiento. Nosotros sabemos poco y nada de esta gente, que son nuestros propios antepasados, ¿no? Que se conozca, ¿no? Entonces el estudio y la arqueología es una de las formas de... Wow, súper interesante, la verdad que esa pregunta no sabía que iba a llevar a esa historia de vida, la verdad. Y la verdad, volviendo al tema de desaparecidos, ¿has podido reencontrarte con tu familia? Todavía no. Mi padre no, es desaparecido. Sí, pero ninguna, ni abuela, ni nada. No, yo tengo mis abuelos, los he tenido. No fue mi padre que fue detenido. Ah, fue tu padre. Sí, fue mi padre. Mirá qué loco como eso te llevó a por lo menos esa cultura. Sí. Qué interesante. Bueno, capaz que en algún otro programa podemos hablar de ese tema, la verdad. Si te parece bien. Eso me llevó a la práctica arqueológica, diría, porque yo la atracción por la arqueología la tuve siempre. Claro. Desde esa cosa infantil o esa adolescencia que buscaba lo extraterrestre, después seguí leyendo. Mi viejo tenía una biblioteca inmensa de más de 4.000 libros, muchos eran de arqueología de la zona de Asiria, Babilonia. Yo tenía 15 años, ya leía o sabía más o menos traducir las tabletas cuneiformes, ¿no? La asirio-babilónica, y me metía en eso, y los jeroglíficos, y tenía libros de Egipto, y siempre me atrajo la arqueología. Pero una cosa es la atracción o el gusto que puede tener uno, y la otra es decir, voy a ejercer la práctica arqueológica. Y eso sí tuvo que ver con lo que me pasó en Mayo Sumá, que fue una convergencia de una cuestión biográfica con una experiencia vivida en ese momento, y ahí hizo un clic. ¿Y recibís el apoyo que necesita el arqueólogo? Porque imagino que son cosas de mucho trabajo, mucho tiempo. ¿Existe hoy en día, se le da importancia a la arqueología, a ese antepasado, o es algo más el gusto del arqueólogo mismo en contra de, el pasado? Sí, ¿importa o hay un apoyo realmente de quien sea, del gobierno, de la gente? Sí, hay un apoyo. Por ejemplo, la mayoría de los arqueólogos que trabajan dependen del CONICET. Yo, por ejemplo, al haber estudiado de viejo, de grande, yo ya perdí la posibilidad de ingresar al CONICET, porque el CONICET se puede ingresar hasta los 30 años más o menos, ¿no? De todas maneras, trabajo con un equipo de investigadores que son todos CONICET, mis colegas, ¿no? Y bueno, veo que se reciben financiamiento, pero ese financiamiento es fluctúa mucho con las políticas. Por ejemplo, hubo una edad de oro del CONICET que fue entre el 2003 y el 2010, de oro porque fue una de las mayores partidas que se recibieron para investigación en Argentina. Después eso decayó un poco. Tuvimos una época de crisis absoluta, en la época que Cavallo mandaba a los científicos a lavar los platos, por ejemplo. Sí, claro, la fuga de cerebros. Exacto. Tuvimos unas caídas hace 4 años donde los recortes fueron muy importantes porque los subsidios fueron otorgados pero nunca llegó el dinero. Hay un anuncio hace una semana que se va a tratar de paulatinamente llegar al 1% del PBI, ¿no? Entonces como que hay una recuperación ahora a nivel científico, pero siempre depende de la política eso. Bueno, Luis,
hemos concluido, la verdad que es súper interesante, da ganas de hablar minutos largos contigo, así que agradezco la invitación, fue bastante rápida y la aceptaste al toque, diríamos. Así que bueno, te agradezco mucho por la invitación y por haber hablado. Te agradezco. Nos has dado cátedra totalmente del tema. Y bueno, agradecemos a todos siempre por seguirnos, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo 15 minutos de radio.